¿Qué pasa cuando un hijo adolescente infringe la ley? Aunque esto puede ser un golpe muy fuerte para la familia, lo que no hay que olvidar es que el muchacho sigue siendo una persona con derechos. ¿Qué propuestas hay para los chicos que han infringido la ley? ¿Cómo se protegen sus derechos de reinserción y de tener acceso a procesos de justicia alternativa? Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es adolescentes en conflicto con la ley. Cuando hablamos de la familia, muchas veces pensamos en las formas de vinculación entre padres e hijos. Sin embargo, no solo es esto lo que determina la integración familiar. Hay que tomar en cuenta el entorno. Por ejemplo, vivir en zonas altamente pobladas, generadoras de estrés y de desigualdad social, pueden en conjunto modificar el comportamiento de la familia en general o de alguno de sus miembros. Un caso concreto es cuando un hijo adolescente infringe la ley. Evidentemente, hay quienes opinen que tendría que ser sancionado y de manera ejemplar. De hecho, que tendría que ser alejado de su familia y de su entorno. Pero, ¿acaso esto resolverá el problema? ¿Necesariamente tenemos que juzgar al adolescente de la misma forma en que juzgamos al adulto? No se trata de eximir de responsabilidad al adolescente. Es más, no se busca juzgarlo con base en su origen ni su pasado. Se trata de entender que es un ser humano inmerso en un entorno familiar y social que puede regresar y reinsertarse en él. ¿Quieres saber qué proponen las leyes al respecto y por qué ponen al adolescente en el centro de este sistema de relaciones? Entonces, acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya viste, el tema de hoy es un tema muy interesante y que, bueno, pues seguramente vas a tener muchas dudas al respecto. Vamos a hablar de por qué los adolescentes infringen la ley y qué es lo que podemos hacer cuando esto sucede, pero sobre todo cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cómo pueden ellos reintegrarse una vez que hicieron algo que es un delito, otra vez de nuevo a la sociedad. Así es que de esto vamos a platicar el día de hoy. Cualquier duda que tengas, recuerda que nuestros teléfonos ya están abiertos, todas nuestras redes sociales están ahora sí que a tu servicio. Recuerda que tu voz es muy importante para nosotros, este programa es para ti que nos estás viendo. Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Cris, muy buenos días a todos. Pues ya lista con varios comentarios, ya hemos estado recibiendo algunos y los invito a que vean la transmisión en vivo a través de www.canal11.mx/diálogos. Ahí nos pueden sintonizar a través de internet. Y, por ejemplo, ya nos comenta Mago Cantera en el Facebook, creo que los padres tenemos que hacerlos responsables desde chicos. Y dice, lo digo porque un hijo de mi esposo fue delincuente a temprana edad, mi esposo siempre lo sacó de los problemas y con la promesa de que iba a cambiar y ahora pues está en el reclusorio hace una semana, quiere que su papá lo saque, pero ya es muy difícil porque el delito que cometió es muy grave. Y por otro lado nos comenta Ed Rivera que es polémico para ella el tema del día de hoy y le saca las lágrimas, nos dice, me saca las lágrimas recordar que una persona menor de edad mató a mi hermano, pero por el hecho de que cuando lo mató tenía 17 años, no lo condenaron y dice, no lo condenaron como adulto y nos pregunta, ¿dónde están los derechos de mi hermano para que se le hiciera justicia? Entonces, por eso ella cree que es polémico y pues de ahí, de este tipo de preguntas nos da para que empecemos a comentar. Y sabes, sí es polémico. O sea, sí realmente es polémico el tema y bueno, pues por eso el día de hoy lo queremos tratar con muchísimo respeto y bueno, pues tratando de tener la mayor información posible. Y para platicar justamente de esto tenemos el día de nosotros, nos acompaña Mónica Herrerías. Ella es maestra en Psicología y Derecho, también es mediadora y es presidenta de Reguilete AC, Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Y es real, este tema nos saca las lágrimas a todos y a todas. Sí. Así es. Es un tema que tal vez no quisiéramos tener vivo y tenerlo sobre la mesa, pero es un tema que en México se está escuchando más de lo que quisiéramos que se escuchara y que tenemos que atender.
Así es. ¿no? Mónica, bienvenida. Gracias. También está con nosotros Saskia Niño de Rivera. Ella es fundadora y directora general de Reinserta un Mexicano. Saskia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto tenerte Y por sí, aquí. concuerdo, es un tema muy, muy delicado y creo que lo primero que tenemos que hacer es no verlo desde la venganza, sino desde la venganza, sino el tratamiento, es lo más Claro. importante. Sí, desde la venganza, un poco lo que acaba de Como, decir Sandy. como todas las víctimas en México, desafortunadamente todos somos víctimas en este país y a veces nos es muy fácil decir que se pudra en la cárcel y esa no es la solución. Claro, sí, no, qué difícil. Ahora, tienes razón, desde la venganza, pero por otro lado también es desde el dolor, ¿no? Desde el dolor. Desde el dolor de haber perdido a un A un hermano, familiar, a un familiar, claro. a alguien y sentir que no se hizo justicia. Pero híjole, qué difícil porque estamos hablando de menores de edad. Sí. Bienvenida, Gracias, Saskia. muchas También gracias. está con nosotros Martín José Utrilla Castillo. Él es juez especializado en ejecución de medidas sancionadoras en materia de justicia para adolescentes del Distrito Federal. Martín, bienvenido. Qué gusto tenerte por Muchas aquí. gracias y qué bueno que le dan este espacio a un tema tan importante porque si bien afecta a la sociedad tiene que abrir los ojos hacia cuál es la realidad del adolescente. No nada más es un delincuente, es una persona en desarrollo y lo mínimo que necesita es justicia. Fíjate, lo mínimo que necesita, o sea, necesita justicia y muchas otras cosas. Y muchas otras cosas. Pues un poco empezando con este tema, y bueno, por supuesto le damos la bienvenida a nuestro público, que en un momentito, como ustedes saben, vamos a irnos para allá para platicar con muchos de ellos, que nos vienen a platicar sus historias. Así es que buenos días y bienvenidos a todo el público. Y bueno, Martín, decías, bueno, hay otras cosas que necesita. O sea, ¿por qué de repente este estigma tan fuerte, este castigo, este señalamiento a los adolescentes que infringen la ley? Bueno, la justicia de adolescentes ha tenido una evolución muy, muy importante. En un principio no se consideraba, no sabían cómo manejar la justicia de los menores que delinquían. Pero tanto la sociedad ha sido inquieta a nivel internacional que ha dado lugar a que las Naciones Unidas hayan dado pauta a diversos instrumentos internacionales en pro de los derechos de los niños. Entendiéndose por niño el que es menor de 18 años. Es decir, entendiendo a que no son iguales que los adultos, como mencionaba la persona que habló al programa, no son iguales, no se les puede tratar como adultos porque están en desarrollo. Por eso es muy importante que se le trate de una manera especial. Especial no quiere decir minimizar el daño que hizo, sino por el contrario, ver que tiene circunstancias peculiares como son su edad. No es lo mismo un adulto de 30 años que comete un robo a un joven de 14 años o de 12 años. ¿Cuál sería la diferencia? Están en desarrollo, es decir, están todavía involucrados en una circunstancia social y familiar y todavía no tienen bien establecida su madurez como para discernir el daño que ha cometido y no tienen bien establecidos su responsabilidad hacia lo que están haciendo. Un poco pensamos, Saskia, que son flojos, que son maleducados, tenemos como muchos estigmas en función a los adolescentes. En general yo creo que el estigma, bueno, desde Reinserta tratamos de trabajar dos grandes como caminos y uno es cambiar la forma que la gente ve estos temas. Es muy doloroso el que vivamos los delitos que vivimos todos los días, sin embargo tenemos que también pensar que las consecuencias de decir que se pudran en la cárcel no son las que se necesita para generar un México mejor, para que eso no le vaya a pasar, el ejemplo que la persona que lo puso en Facebook, para que no le vaya a pasar a otra familia igual. Tenemos que pensar qué hay detrás de la persona que cometió delito más de un adolescente, ¿no? Porque no, el adolescente que tiene 10, 11, 12 años y agarra una pistola y mata a alguien, no es un adolescente que un día se despertó y dijo, mi vida es perfecta, quiero ser homicida. Entonces hay que entender qué hay detrás
de la historia y de la vida de ese adolescente. Y las cifras son muy claras. Estás hablando que el 70% de los adolescentes tienen algún pariente en prisión, pariente directo. El 65% de los adolescentes llegan con un problema de drogadicción severo cuando llegan a internamiento, a reclusión. Y entonces tenemos que trabajar la problemática real que tienen estos adolescentes atrás de ellos. Un chavo de 15 años que seas, no, porque le hayan puesto una medida, tiene todavía toda una vida por Claro. delante. Ahora, de todas maneras, fíjate, es un poco lo que la sociedad pide, ¿no? Estamos hablando, Sandy nos acaba de leer, tenía 17 años, sucedió a los 17 años, y entonces, bueno, pues tiene toda una vida por delante, pero lo que piensa la familia es que se funda, ¿no? Sí, que tenga como unas dices, consecuencias. que tenga una consecuencia tan grave como haber perdido a mi pariente, y la consecuencia más grave que se me ocurre es que esté en la cárcel para siempre, ¿no? Mira, yo le digo a esa persona, lamento mucho y de corazón lamento que haya vivido lo que vivió. Una persona, un ser humano, se acostumbra a absolutamente todo en esta vida, menos dejar de ir al baño y dejar de tomar agua. Y la reclusión no excluye esto. Entonces, si ayuda en algo, una persona se tarda 7 años en reclusión en acostumbrarse a estar en reclusión. Después de eso, la reclusión ya no tiene el efecto que nosotros creemos que tiene. Se acostumbran a esa situación. Entonces es contraproducente para la sociedad dictar sentencias de 100, 200, 300, 400 años de entrada, nada más no las van a vivir, ¿no? Y dos, no es contraproducente para esa Claro, persona. porque ahorita nos explicarán qué es lo que sucede en el interior, que bueno, pues es contraproducente. Tenemos un testimonio, Sandy, y ahorita regresando, la retomo, Moni, ahorita te retomo. Vamos a ver el siguiente testimonio, es un muchacho de 19 años que nos va a platicar su historia. Tengo 19 años de edad, mi familia está conformada por 6 personas, 3 hermanos y 3 hermanas, mi papá, mi mamá y nada más. Me dedicaba al robo, al transporte de carga desde los 16 años hasta los 19 años que tengo ahorita. Yo estaba jugando fútbol y conocí a unas personas de una camioneta que me invitaron a participar en un robo. Participé en ese primer robo como chofer. Yo robaba en primera por necesidad. Yo venía de una familia donde mi padre pues, era alcohólico, nos hacía falta ropa, nos hacía falta comida. Y yo pues tomé la opción de empezar a ganar ese dinero que le hacía falta a mi familia. Robaba más o menos 3 tráileres por semana. A mí había un monto de entre 30 y 50 mil pesos por descargar esa mercancía. Lo más feo que yo hice al robar fue cuando se subía a la gente a los carros y se le amenazaba y se le quitaba sus pertenencias y se le decía terror psicológico que nosotros metíamos. Lo que me hizo cambiar fueron los golpes de la vida que yo tuve que vivir a través de los pagos, de las consecuencias de la vida que yo estaba llevando, que me intentaron matar una vez. Yo muchas veces adoraba a la Santa Muerte. Cada robo que yo hacía le tenía que ir a dejar un tanto por ciento para que me diera esa protección. Yo le hice más daño a mis seres queridos por mi forma tan desenfrenada que yo era de violento, ¿no? Golpeé a mi esposa, llegué a golpear a mi padre, a querer picar a un padre, a unos hermanos. Si pudiera cambiar algo de mi vida, cambiaría esos momentos en los que yo delinquía, en los que yo abusaba de esa gente, que muchas veces esa gente se veía el temor, se veía el terror de que no me mates porque tengo familia, tengo hijos, llévate todo lo que tengas, no quiero problemas, a mí nada más déjame ir. Pues bueno, muchísimas gracias por el testimonio, un testimonio muy fuerte y ahorita lo comentaremos. Sandy, ¿tienes algunas Sí, él nos explica cuáles eran las razones, ¿no? Lo que él sentía al cometer un delito, al robar específicamente. Y nos pregunta Bere Medina, un poco con lo que mencionaban hace ratito de los cambios que sufren los adolescentes. Dicen que el cerebro de un adolescente sufre tantos cambios a esa edad que no se da cuenta de las consecuencias de sus actos. Se pregunta, ¿realmente no sabe que robar, matar, violar está mal? ¿Acaso el cerebro de un adolescente no ve esa diferencia? Se pregunta y nos comenta, por ejemplo, ¿qué pasó con los niños que mataron a su primo en Chihuahua? Ya habían matado animales, dice, o jóvenes en secundaria que violan a sus compañeros, monstruos de secundaria que jugando dejan en coma o matan a sus compañeros. Y ella dice, todos fuimos adolescentes, pero no se habían escuchado casos tan terribles como los que ahora se ven. ¿Qué nos dirías, Mónica, de los adolescentes? ¿Qué sucede con su Bueno, a mí me cerebro? gustaría
Me gustaría retomar un poco este comentario anterior por cuanto hace al estigma que puede generarse en cuanto a aquella figura de el adolescente sicario, ¿no? Que el estigma carga sobre aquellos adolescentes que son capaces de cometer estos delitos que nos asustan como sociedad, pero que finalmente de manera invariable, incluso titulares de lo que son los comunidades de tratamiento de adolescentes, de los tribunales estatales, han venido pensando que la forma de resolver estos conflictos es disminuyendo la edad penal, como si finalmente con este asunto de responsabilizarles del comportamiento fuera lo más conveniente y luego entonces recluirles y colocarles en condiciones de internamiento, cuando la realidad de las cosas es que tendríamos que pensar un poco más en cuáles han sido los factores de riesgos que les han llevado a colocarse en ese conflicto con la ley penal. O sea, los factores de riesgo te refieres a todo el entorno familiar, social, donde nacieron, lo que están viviendo en la cotidianidad, todo eso son los factores de riesgo. Es correcto. De hecho, los aparatos de control social como son la familia, las instituciones como la escuela, los pares, la comunidad, inciden de manera fundamental por sobre la psique o bien pensar en que se trata de un trastorno asocial no es correcto. Bueno, nos vamos a quedar con eso, Moni, y ahorita regresando te retomo para que nos expliques, porque a veces sí creemos que es un trastorno cuando tal vez es todo el entorno. Nos vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. La educación familiar es la que los orilla a cometer delitos. Yo creo que es la desunión de la familia. La mala educación que tienen en su casa. Si los padres no les enseñan desde pequeños a respetar las leyes y bueno, las reglas de la casa, pues afuera van a hacer lo mismo. Principalmente la falta de valores y que sus padres no estén al pendiente de él. Que no hay consejos de parte de los papás, no les dan buen ejemplo y pues el cuidado que les debe uno de dar a los hijos, guiarlos desde pequeñitos como un arbolito que se va guiando desde pequeño para que crezca derechito. Principalmente yo creo en el núcleo familiar y las amistades que efectivamente siempre llevan mucho o influyen mucho en los jóvenes de hoy. Las bases en su familia. Si no tiene buenas bases en su familia, no tiene educación que se da en la casa, va a infringir la ley. La familia. Yo creo que la falta de educación desde sus padres. Pues yo creo que la falta de educación, la falta de presencia de los padres en el hogar, más que todo eso, ¿no? Yo creo que tiene que haber mucha comunicación entre los padres a los hijos. No solamente es darles lo material, tienen que estar ahí. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias a las personas que nos respondieron. Y parece ser como un denominador común que hablan de la familia, ¿no? La familia y los amigos. Y bueno, Mónica, tú nos estabas comentando que se hizo un estudio justamente para saber cuáles eran las razones. ¿Qué es lo que encontraron? Si nos puedes platicar. Bueno, cito los antecedentes de este estudio, que en realidad fue en una experiencia cuando justo el licenciado Martín José Utrilla era el responsable de la Agencia 57 especializada para adolescentes en conflicto con la ley penal, de estos jóvenes que llegaban a la agencia con la colaboración del Instituto Nacional de Psiquiatría. Tuvimos la oportunidad de realizar una investigación y fue una investigación que pretendía dar respuesta a la pregunta de por qué delinquen los adolescentes. Y entonces finalmente ahí la investigación estaba más basada en poder identificar cuáles eran los factores de riesgo que estaban asociados a esta situación. Y entonces de esta muestra de 1,044 jóvenes, lo que nos pudo haber arrojado esta muestra fueron básicamente algunos elementos detonadores. El hecho de que el impacto emocional de que el joven está viviendo está derivado un poco de esta etapa de desarrollo que ya decía el licenciado Utrilla. La falta de empleos para adolescentes, no son ninis, es falta de empleo, falta de condiciones, fracaso por parte de las escuelas para dar una contención cuando ellos tienen alguna situación de conflicto, que
que los programas educativos no cumplen con las necesidades de esta sociedad actual, el hecho de, ya lo decían justo en la cápsula, la desintegración familiar también es un elemento importante, pero el elemento que para nosotros llamó mucho más la atención fue el elemento de la violencia familiar. La violencia familiar en la modalidad de maltrato infantil y un dato que llamó poderosamente la atención para nosotros fue el elemento del abuso sexual en la infancia. Cuando finalmente nos damos cuenta que el 64% de los adolescentes habían vivido la experiencia del abuso sexual en la infancia, creo que no es a priori el decir que de ser víctimas pasan a ser victimarios. Y luego entonces la familia y la sociedad tienen una deuda con estos jóvenes que finalmente nunca pudieron expresar la experiencia del maltrato y o del abuso sexual al interior de la familia. Híjole, qué fuerte lo que nos estás diciendo, Moni. A ver, sí, dinos. Nada más agregando a lo que está diciendo Moni, y de ese 64% del que ella habla, que sufrieron algún tipo de abuso, el 40 y tantos por ciento, 45 más o menos, nunca fue tratado por ese abuso, que eso es algo que es muy importante. Muy importante. Entonces, bueno, pues la pregunta obligada, ¿cómo castigar a estos niños que fueron tan maltratados de niños y que es una respuesta lo que ellos están haciendo, digamos, o una reacción o una consecuencia, no sé cómo decirlo, ustedes me corregirán, a lo que vivieron de niños? O sea, si las encuestas nos están diciendo que estos niños están siendo violentados, fueron abusados, fueron violados, en fin, ¿no? Y después salen a la sociedad y se encuentran con todo esto, ¿cómo un juez les dicta sentencia cuando ellos responden de manera violenta cuando fue lo único que aprendieron? Mira, primero habría que acotar. El juez, el juez de adolescentes, como cualquier juez, debe de atender como cualquier estado moderno, en un estado social y democrático que respete las leyes, va a procurar que tenga todos los derechos. Y dentro de esos derechos es castigar, en el caso de adultos, castigar, pero por lo que hizo, no por lo que es. Es decir, no te voy a castigar como persona, si eres bueno o malo, sino en razón a lo que hiciste. Si tu delito es menor, va a ser una sanción menor. Si tu delito es mayor, la sanción aumenta. En el caso de adolescentes no llamamos castigo a la consecuencia, al delito. ¿Cómo se le llama? Le llamamos medida sancionadora. Esta medida sancionadora, al final de cuentas, tiene cierta equivalencia, pero los fines son muy diferentes. La manera de aplicarse es muy diferente. A ver, un ejemplo, por favor, para que entendamos. ¿Cuál es la diferencia? En una pena se pretende un sufrimiento, un castigo. Es decir, que sufra el sujeto algo por lo que hizo. En una medida sancionadora se pretende un fin de reincorporación social, un fin de reincorporación también familiar, por la situación del adolescente de su condición etaria. Hay que dividir, yo creo, para que la gente entienda, es muy distinto un reclusorio y una cárcel a un centro de tratamiento para adolescentes. ¿Cuál sería la diferencia? Con la ley. Un reclusorio, de entrada, tiene sentencias mucho más altas. El promedio de sentencias en la República es de 7 años. Tienes Chihuahua, que tiene 15 años como pena máxima, tienes Guerrero, que tiene 3 años, tienes aquí, que son 5 y están queriendo subirlo a 7, o ya lo aprobaron, una cuestión así. Pero el chiste es que el tratamiento que se da dentro, ir a una cárcel, como lo decía el juez, es ir a que te castiguen y vivir un cierto de castigo. En las comunidades es como si entraras a unos centros de internamiento para adolescentes, para chavos, y se cumple mucho más los tratamientos que están basados en justamente las necesidades que Mónica hablaba. Los chavos que llegan a las comunidades de tratamiento, chavos que tienen delitos graves, tienen talleres, tienen psicología, tienen escuela, se le trata de contener en las necesidades que los expertos hemos y han visto que tienen estos chavos. Entonces, normalmente estos chavos vienen de familias muy desintegradas. Yo lo volteo. El 67% de los adolescentes entre 15 y 20 años en México, cuyo mamá o papá está en reclusión, tienen que abandonar la escuela. Y no hay programa para esos niños. Entonces, es como si fuera una ecuación perfecta
el dejar la escuela a los 15 años, un trabajo que te paga mal, te vuelves nini de alguna manera porque no hay oportunidades, que no es nini porque no... Si no es que no lo quiera hacer, es que no lo encuentra. Exacto, no lo encuentras. Ahora, hay que ser muy específico, es muy cuidadoso este tema porque no podemos justificar el delito. Sí hay un delito y sí hay un maltrato para con la sociedad, pero es importante fortalecer el nivel de tratamiento y las oportunidades. Comentábamos ahorita fuera del aire, en Reinserta tenemos una casa de medio camino y trabajamos con estos adolescentes. Nosotros los tomamos 6 meses antes de que ellos cumplan su medida y empezamos a trabajar con ellos su salida de los centros de reclusión, de las comunidades. Y comentábamos que es mucho más fácil trabajar con estos adolescentes de lo que pensamos por las carencias tan evidentes y tan marcadas que tienen. Oye, y hablando justamente de eso, bueno, la investigación que nosotros hicimos aquí en Diálogos decía que ellos convierten a este grupo de delincuentes su familia. ¿Eso es real? Hay una forma que estos chavos pertenecen, ¿no? Pertenecen a un núcleo que ellos consideran familia, porque aquí en el centro del país es distinto al norte del país, donde los grupos de crimen organizado a los cuales pertenecen estos adolescentes, sí se genera como un código familiar, un código de confianza, un código de pertenencia. ¿En el norte? En el norte, más como en grupos más marcados de crimen organizado. Aquí en México también, las famosas como pandillas y ese tipo de cuestiones, los chavos pertenecen, más que nada son alguien. Es que, ¿sabes? Si dices que vienen, si ustedes están comentando que vienen de familias desintegradas, donde ellos no se sienten parte de la familia o no encuentran una pertenencia, de repente encuentran una pertenencia en un grupo que hace algo similar a ellos. Te voy a dar un ejemplo que creo que va a alimentar, Cris, lo que estás queriendo decir. Ya se está dejando de hacer, pero durante muchísimos años en las comunidades de tratamiento de México y en general de la República, los chavos hacen una cosa que se llaman las charrasqueadas, donde se cortan y se meten como para infectarse la herida, entonces la herida se hace como en esta forma. Y cada charrasqueada implica como cada vez en reclusión, o cada quien le pone su significado. Pero de repente tú los ves a ellos, tú estás charrasqueado, tú estás charrasqueado, tú estás charrasqueado, yo estoy charrasqueado, pertenecemos, somos, ¿no? Y nosotros lo trabajamos mucho en la casa de medio camino con los adolescentes que están charrasqueados justamente, y es ¿qué te hace sentir a ti el marcar tu cuerpo y pertenecer a algo? ¿Y qué te comentan ellos? Justamente es eso, somos, pertenecemos. Yo soy, ¿no? En San Fernando, en la comunidad de tratamiento más grande del Distrito Federal, San Fernando, tienen una pared donde al salir escriben rec del reclusorio, me acuerdo. Es como decir, de aquí me voy a acordar, este momento en mi vida fue muy decisivo para mí, muy importante para mí. Entonces, la gran reto que tenemos como sociedad es cuando estos chavos salen de pertenecer y de estar contenidos, porque creo que esa es una de las grandes diferencias que hay entre reclusión y centros de tratamiento, es que los contienen en los centros de tratamiento. Cuando salen es agarrarlos y que sigan sabiendo que están contenidos y que pertenecen a algo fuera de la delincuencia. Claro. Ellos, ¿hay alguna estadística que nos diga cuántos de ellos regresan, cuántos de ellos vuelven a infringir la ley? Bueno, sí hay datos estadísticos que la Dirección Ejecutiva de Tratamiento de Adolescentes es el órgano que podría darnos como mejores elementos de criterio, pero a mí en realidad, más allá de las estadísticas de cuántos reinciden o no, en realidad me gustaría complementar justo cuando decía el licenciado Utrilla, en relación a cuáles son las medidas o las alternativas con las que en este momento podemos contar. Me parece que es muy interesante que hoy que estamos de cara a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, podemos estar mirando alternativas como la justicia restaurativa, claro, que es una justicia restaurativa que me parece sumamente amable porque favorece la posibilidad de que a través de diferentes programas restaurativos se favorezca la posibilidad de que el adolescente asuma la responsabilidad, pero también de que la víctima pueda estar compartiendo con ese adolescente qué fue lo que la dimensión del daño que le ocasionó y bueno, claro que también considerar la reparación del daño. Hay metodologías como los círculos de paz, círculos restaurativos, conferencias familiares, en fin, diversos métodos. La justicia restaurativa está basado en que yo como víctima
tengo que perdonar para dejar de ser víctima. Tengo que decir, para yo cumplir mi círculo, digamos, de victimización, perdono. Y el perdono al adolescente. Sí, perdono. Incluso hacen programas de justicia restaurativa que justo dice Moni, que es, no necesariamente yo necesito sentarme contigo, mi victimario, puede ser simbólico también. Así. Y eso funciona mucho a veces cuando, por ejemplo, el delito es homicidio. Me puedo sentar con la mamá de la persona y demás, pero la base yo creo que de la justicia que funciona muy bien y ha funcionado en países muy bien en temas de reinserción social es, yo como víctima debo perdonar para poder seguir con mi vida, pero tú como victimario, para no reincidir, el factor de reincidencia que tienen las personas que vuelven a cometer delitos es por culpa. Es, si yo ya soy un delincuente, ¿por qué voy a dejar de serlo? Si yo ya soy, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Si tú puedes trabajar en momento de reclusión la culpa, entonces es yo ya no soy, yo fui, yo ya no soy y por eso no voy a volver a ser. O no soy y solo hice. Exacto. Pero ¿no? también, sin olvidar la importancia que puede tener el que el adolescente le pueda decir a la víctima, claro, a él, ¿qué lo llevó a realizar el comportamiento? Claro. ¿Cuál es su historia de vida que finalmente lo colocó en esa situación de conflicto? Para entender entonces todo esto que ustedes nos están planteando, que por lo general son personas que vienen de mucho dolor, sí, ¿no? De familias desintegradas y de muchas cosas que los hacen, que no justifica para nada, eso es muy sin justificar, pero nos bendice y tal vez eso nos libera un poco del dolor, ¿no? Sandy, querías leer algo. Fíjate, en el Twitter nos dice una persona, ¿hasta cuándo un delincuente desde el reclusorio va a seguir culpando a su padre, que era alcohólico, por los actos que él cometió? O sea, tenemos también la opinión de la gente que dice, bueno, sí, los padres tienen una responsabilidad, pero ¿hasta dónde, no? También Erika nos dice, fui abusada de forma sexual, física, verbal durante mi niñez por parte de mi madre. A pesar de todo esto, decidí llevar una vida bien, porque algunos adolescentes que también provienen de estas situaciones prefieren delinquir. Creo que uno puede elegir con lo que se quiere hacer con su vida. Claro, esa es una pregunta, ¿no?, válida, caray, pero no siempre todo el mundo camina en la misma dirección. Sí, o ella tuvo las herramientas, perfecta, tal vez. Tiene que ver mucho con los recursos de afrontamiento, con la capacidad de resiliencia con la que se puede trabajar. Tenemos que irnos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Y mata a alguien, pues es lo mismo que sea el hombre o la mujer. Sí, efectivamente. Digo, no hay discriminación en el género, incluso la ley así lo marca, no hay a nadie se le excusa de absolutamente nada. A veces. Yo creo que sí. Sí. Pues porque la mujer también se altera y se enoja y se desquita su coraje de algún modo. Sí, es igual. Es lo mismo. Es lo mismo. Es igual. O sea, no, aquí yo creo que no hay distinciones de sexo, ¿no? Yo creo que los dos tienen la misma capacidad para delinquir. Y por lo mismo tiene que haber las mismas sanciones para ambos. Y la verdad sí, en este tiempo ya es lo mismo. Tanto las niñas como los niños delinquen igual. No, diferente. La mujer tiene un poquito más de opresión de la sociedad, es más juzgada, y el hombre un poquito es más libre para hacer. Hay que tomar en consideración que vivimos en un mundo caracterizado por la violencia, que es una circunstancia que podemos llamar inclusive cultural, que ha estado presente en todas las culturas del mundo, y se asocia la violencia a la persona adulta, ya una persona que tiene discernimiento, que tiene comprensión. Pero cuando el evento violento es cometido por un menor, se trastoca todo, porque entonces pareciera que las bases sobre las que hemos estudiado a la sociedad estaban erradas. Nos sobrellena de temor, de frustración y de dolor, sobre todo, conocer que menores de edad cometan homicidios, algo que, insisto, se asocia más a una persona adulta y en ocasiones hasta se justifica o se entiende como algo coetáneo a una sociedad virulenta como la nuestra. Pero tratándose de menores, como en el caso de lo ocurrido en Chihuahua, nos sobrecoge el pensar qué está fallando, qué está sucediendo para que tengamos estos eventos. Y sí, desde luego,
hay que tomar en consideración un dato revelador, que hoy nos enteramos gracias a los medios. ¿Cuántos de estos no han ocurrido y cuántos más están por ocurrir? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y está muy interesante este tema, nos tiene aquí como cuestionándonos muchísimas cosas. Estábamos comentando, que tú eras el encargado de ver de la reincidencia, de revisar, de ver que estos chicos sí reincidieran de manera adecuada. ¿Cuál es la labor que haces? Sí, mira, a partir de este año se establece el juez de ejecución para adolescentes. Es un juez diferente al de procedimiento porque se encarga exclusivamente de vigilar el avance que tenga en las medidas que se le impusieron. ¿Para qué? Pues para ver que se reinserte adecuadamente a la familia y a la sociedad al término de su medida. Entonces... O sea, ver que un poquito como para bajarlo más a que entendamos, o sea, ver que los tiempos se cumplan, correcto, ver que las medidas que se pidieron, no tengo idea que sea, voy a decir algo tal vez sin saber, pero no sé si él tiene que asistir a un centro de rehabilitación o si tiene que ir con un terapeuta, o sea, todo eso hay que medirlo. Sí. O sea, revisar que sea adecuado de acuerdo a la persona que está saliendo. Sí, a partir del año 2011 se cumple la primera etapa del sistema acusatorio para adultos, pero es en adolescentes cuando se aplica. De 2011 los jueces orales empezaron a dar esta vigilancia, desde 2011 los jueces orales de adolescentes, pero es hasta este año que específicamente hay un juez de ejecución para vigilar todo esto. ¿Pero por qué? Porque no se trata nada más de castigar, como decían. Se trata de que no son adolescentes delincuentes, por así decirlo. Son hijos de familia, son nuestra juventud, son nuestros niños, si se quiere decir de una manera. Y no vamos a cerrar el libro de una persona a los 16, 17 años, a los 15, no. Es una parte muy importante de su vida y hay que trabajar intensamente. Todo lo que no se trabajó, familia, escuela, como decía Mónica, las mismas instituciones, la misma sociedad, la misma comunidad, los ha orillado de una u otra manera a delinquir. Pero ellos asumieron voluntariamente delinquir. Pudieron tener esa opción, delinco o no. Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Pues no nada más lo vamos a segregar, o sea, no nada más lo vamos a poner en un centro de internamiento. No, vamos a trabajar que eso tenga un propósito. ¿Un propósito de qué? Corregir, reflexionar, trabajar en todo. De que sea algo que le pueda ayudar a que se reintegre a la sociedad y pueda vivir de manera adecuada dentro de la sociedad. Ahora, no vuelva a cometer una conducta delictiva. Y no vuelva a cometerlo. Algo que ustedes estaban comentando que me parece importantísimo que el público escuche es que cuando nosotros escuchamos la palabra delincuente y delincuente adolescente o delincuente en general, siempre pensamos en los delitos más graves. Si pensamos, bueno, pues es que son asesinos, violadores, etcétera, los delitos como que nos duelen mucho socialmente hablando. Pero ustedes me están diciendo que son los menos los que cometen. Los adolescentes, esos delitos casi no los cometen. ¿Cuáles son los que sí cometen estos adolescentes? Sí, bueno, es muy importante hacer esta distinción porque incluso la misma ley hace una diferencia. En adultos, bueno, el adultos es mucho mayor el campo de los delitos que se llaman graves. En materia de justicia para adolescentes, el artículo 30 en la ley de esta ciudad establece un catálogo. Por delito grave solo se va a establecer homicidio, violación, secuestro, privación ilegal de la libertad, etcétera, ¿no? Pero en todo lo que no esté restringido ese catálogo de delitos, sí obviamente está incluido el robo con violencia, está incluido las lesiones que dejen algún daño considerable en el organismo, pérdida de un miembro, la función de un miembro, en fin. Corrupción de menores también existe dentro de del mismo catálogo, pero este tipo de delitos, su incidencia es mínima. Sí se cometen, por supuesto. Y de los números que hablábamos hace un momento, son números que están
ingresados en un centro de internamiento porque el delito es grave. Están más o menos, la última vez que revisé, están entre 16,000 y 18,000 personas, adolescentes en conflicto con la ley en el Distrito Federal, de los cuales solamente 500, 600 tienen delitos graves. Entonces sí estamos hablando de ¿Los cifras. demás qué delitos tienen? Es robo, Tenemos, digo, para que sepamos más o menos, o sea, robo, o sea, roban... Se meten a una tienda a robar, porque como decía bien el juez, en el momento que yo agredo a una persona y que yo ya te hice un daño a ti al ponerte una pistola, además, entonces ya te hice un daño y ya es delito agravado, ya es un delito grave, digamos. Entonces, pero entonces la mayoría son robos, puede ser a una tienda, a una casa, a una... Que te jale la bolsa. Que te jalen la bolsa, parte de un coche, este tipo de cosas. Donde están involucrados el uso de sustancias o drogadicciones. O venta de drogas, también están... Son mínimos. De hecho, la incidencia mayor es robo, lesiones, pero principalmente el robo en diversas modalidades, robo con violencia, robo sin violencia. Y entonces la esperanza, digamos, que todos ustedes tienen y que tenemos todos como sociedad, es que todos estos que sean delitos menores, bueno, pues no lo vuelvan a hacer y puedan restablecerse y estar de nuevo en la sociedad. Sí, otra de las diferencias que hay muy importantes con adultos es que nosotros tenemos muchas opciones, por eso hablábamos de medidas sancionadoras. El internamiento es la más grave, pero tenemos otras medidas que se aplican en externación, desde amonestación, vigilancia familiar, prohibición de acudir a determinados lugares, prohibición de relacionarse con ciertas personas nocivas. La sanción en adolescentes, en la experiencia que tenemos desde Reinserta y personalmente, con adolescentes es más, a ver, cuáles son las carencias que tiene este adolescente, cuál es la realidad que tiene este adolescente y a partir de ahí vamos a tomar una decisión, si se va a un centro de internamiento o si vamos a aplicar medidas alternas, como bien lo está diciendo. O que se revisa todo su caso. Eso es, el chiste es el tratamiento que se le va a dar, a diferencia de con adultos, que básicamente sí es la sanción, y directo a la sanción. Y de manera preventiva, nos llama aquí un anónimo y nos dice, tengo un adolescente que me dice insistentemente que va a ser narco y sicario. Me tiene muy preocupada, ¿qué puedo hacer para quitarle esa idea? Dice, a mi hijo lo tengo controlado, casi no sale, pero me repite constantemente eso. ¿Qué pueden aconsejarme? También escucha narcocorridos y ese tipo de cosas referentes con el o al narco. A mí me gustaría comentar que este planteamiento es un planteamiento que aquellos mamás, padres de familia estamos efectivamente preocupados por esta posibilidad frente a lo que nosotros le denominamos alienación de la sociedad contemporánea. Y es una alienación de la sociedad contemporánea que tiene que ver incluso con los medios de comunicación, el tipo de canciones, los pares con los que estos jóvenes se vinculan y que efectivamente les coloca en una situación de riesgo. Pero decimos alienación de la sociedad contemporánea también por esta sociedad consumista en donde se va creando necesidades que no son necesidades desde necesidades básicas como lo denominaría Maslow, ¿no? Estas necesidades básicas, los jóvenes hoy piensan que necesitan tener los tenis de marca, los artículos que finalmente el propio consumismo les ha favorecido. Y tiene que ver con esto que estábamos comentando. Si el delito que más puntúa es el de robo con violencia, a mí de verdad me recuerdo tanto algunos testimonios de jóvenes, haber escuchado en la agencia para adolescentes cuando un jovencito dice, entré a una tienda departamental y robé los chocolates para regalárselos a mi novia, y otro adolescente que es reincidente le dice, ¿por qué robas chocolates? Júntate conmigo y entonces, mira, vas a poder tener tenis de esta marca. Y bueno, en realidad todo lo que los jóvenes piensan que deberían tener, como es el celular de última moda, en fin, y que finalmente esto los lleva a pensar que esos satisfactores que les dan identidad tendrían que tenerlos, ¿no? Claro, y entonces un poco también esto de los narcocorridos que están oyendo todo el tiempo y lo que se escucha en todos los medios de comunicación que parece que es la vía fácil. Oye, a ver, vamos a ver el siguiente testimonio de otro joven que nos va a platicar su historia. Por favor, acompáñame a verlo. Yo llegué a la cárcel por robo traducente con violencia.
Estuve 6 años, 8 meses. Tengo 1 año que salí del reclusorio. Y tuve armas, tuve manera de disparar. Yo la verdad no sé si llegué a asesinar a alguien. Desconozco, nunca me quedé para averiguarlo. Y es algo que yo muchas veces me he cuestionado y no quisiera averiguarlo porque me es muy difícil de por sí todo lo que viví y saber realmente que hice más daño, pues me cuesta trabajo pues aceptarlo. En mi familia hubo mucho desconcierto. Mi madre, yo he visto que las madres nunca abandonan a sus hijos. Podrán abandonar las esposas, los hermanos, pero las madres son las que siempre están en la cárcel. Mi madre nunca me abandonó, mi padre nunca me abandonó y pues también estuvo conmigo pues todo el tiempo que estuve en la cárcel. Me fue muy difícil adaptarme a la sociedad, ya que yo cuando salí con mucho miedo. Hablarle a las mujeres me costó mucho trabajo, entablar socialmente a las personas me fue muy difícil, incluyendo comer en mi casa con cubiertos me fue muy difícil, ya que yo estuve 6 años pues prácticamente comiendo con las manos. Nadie de mi familia estuvo nunca en la cárcel, nadie me enseñó a robar. Yo la primera vez que robé fue con mucho miedo. Después, ya cuando robaba, se volvió cierta adicción, ya que yo generaba adrenalina. Y cuando yo lograba el robo, era una manera de sentirme pues, el más grande de los rateros, aunque fuera que haya robado muy pocas cosas, no realmente grandes cosas, no fueron cosas pequeñas. Dentro de la cárcel todos los días eran difíciles. Ahí pues hasta por una tortilla, algún bolillo, pues hay problemas. Hasta para buscar un lugar para dormir, porque siempre la cárcel donde yo estoy estuvo sobrepoblada, siempre. En cada celda había alrededor de 20 o 30 personas. Hoy yo soy un joven que vuelvo a adaptarme a la sociedad, que no quiero volver a regresar, fue un infierno estar ahí. No le deseo a nadie ese tipo de encierros, ese tipo de vida, es una vida muy denigrante. No es cierto que las cárceles te ayudan a recuperar tus valores, al contrario, te los quitan. Todo es corrupción, ahí aprendes muchas cosas malas, pero el día de hoy pues me porto bien porque no quiero regresar. Cuando yo me presento con la gente, no me gusta mencionar que estuve ahí, me es penoso. Yo realmente sé que de otra manera el simple hecho de estar ahí ya te etiquetan. Por lo mismo, pues es algo que solo mi familia y pocas personas llegan a saber. ¿Pero qué quieren? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias también a este testimonio. Gracias por platicarnos su historia. Y bueno, pues sí, de repente las personas señalan, ¿no? Si dices que estuviste en la cárcel o que estuviste en uno de estos centros, pues a veces hay que hacerlo de manera privada para que pues puedas reintegrarte a la sociedad. Y bueno, vimos un poquito antes, le preguntamos a las personas cuál era la diferencia entre que fuera un hombre o una mujer, el que estuviera cometiendo este delito. Ahorita nuestros especialistas nos van a explicar que sí hay una gran diferencia, pero quiero escuchar el testimonio de esta persona que hoy nos hizo favor de venir aquí al programa. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, estoy muy bien. Estaba escuchando los testimonios y es verdad. De hecho, yo a la edad de 17 años, por salirme de mi casa, por querer ser parte de un grupo, hice cosas que me arrepiento. De hecho, mi cumpleaños fue el 14 de febrero y a los 4 días después, pues ya estaba en Santa Marta, ¿no? Por juntarme con gente que ya había estado en la cárcel. Por eso ¿Cómo empezaste a tener contacto con estas personas? O sea, ¿tú no habías cometido ningún delito? No. ¿Y qué fue lo que te atrajo de este grupo? Pues el consumo, ¿no? Yo ¿El consumo de droga? Sí, sí. O sea, tú te acercas buscando la droga. Sí, porque pues ellos ya habían vivido cosas así, pues era más fácil que la tuvieran. Pues yo era niña de casa y pues yo me acerqué a ellos, de hecho vivía con ellos y pues ellos robaban para comprar. De hecho hasta vendían y pues no lo llegué a hacer, ¿no? Pero pues por estar con ellos, pues me tacharon por igual, ¿no? Pues ellos ya eran reincidentes y pues a los 18 años llegué, nos estaban culpando por robo calificado agravado en pandilla con arma blanca, porque ellos siempre andaban cargando sus navajas, siempre andaban cargando droga y nos estaban echando la culpa del robo de un celular, cosa que pues no nos lo robamos. De hecho,
fue el forcejeo con el judicial, bueno, los judiciales y pues la gente que estaba en la bulla, pues fue quien se lo tomaron. De hecho, bueno, gracias a que yo dije que no me lo había robado, se hizo la investigación de cámaras y gracias a esas cámaras salí. Si no, me hubieran sentenciado. Tenemos que ir a un corte, pero en un momentito retomo también tu caso. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en Diálogos, quédate con nosotros. Somos víctimas en este país y a veces nos es muy fácil decir que se pudra en la cárcel y esa no es la solución. La sociedad tiene que abrir los ojos hacia cuál es la realidad del adolescente. No nada más es un delincuente. Es una persona en desarrollo y lo mínimo que necesita es justicia. Entendiéndose por niño el que es menor de 18 años. No se les puede tratar como adultos porque están en desarrollo. Eso es muy importante, que se le trate de una manera especial. Especial no quiere decir minimizar el daño que hizo. Si todavía no tienen bien establecida su madurez como para discernir el daño que ha cometido. Hay que entender qué hay detrás de la historia y de la vida de ese adolescente. Fueron básicamente algunos elementos detonadores. El impacto emocional de que el joven está viviendo está derivado un poco de esta etapa de desarrollo que ya la falta de empleos para adolescentes, no son ninis, es falta de empleo, falta de condiciones, fracaso por parte de las escuelas para dar una contención cuando ellos tienen alguna situación de conflicto, que los programas educativos no cumplen con las necesidades de esta sociedad actual. La familia y la sociedad tienen una deuda con estos jóvenes que finalmente nunca pudieron expresar la experiencia del maltrato y o del abuso sexual al interior de la familia. Pues yo creo que depende del delito, ¿no? Tienen que haber diferentes leyes que apliquen a cierta edad o también a lo que han hecho, ¿no? Más que nada darles educación y orientarlos, ¿no? La orientación es muy importante. Yo creo que ya con las leyes un poco más duras, ¿no? Porque ya estamos hablando de edad de 13, 14, 15 años que ya infringen la ley y por ser menores de edad quedan exentos del problema. Entonces se va creando un vicio, ¿no? Entonces ya con el tiempo se van haciendo un poco más experimentados y pues yo digo que las leyes deben ser un poco más fuertes, ¿no? Pues como es la ley de menores, nada más que a veces las leyes pues no se cumplen a la regla. Yo creo que primeramente a los padres, para que lo sepan educar antes de él, y después a él ponerle un correctivo de trabajo, más que castigo de fuerza, que hagan una labor hacia la sociedad. Precisamente como eso, ¿no? Como menores, sino como personas adultas. En una correccional de menores, ¿verdad? Para que los guíen, porque si en su casa no tienen quien los guíe, las autoridades los deben de guiar con buen ejemplo, con buenos consejos, ¿verdad? No maltratos. Se deberían de aumentar las penas para ver si así los persuades de no hacer las cosas. Adecuado a su edad, darle el castigo porque pues muchas veces no lo castigan y sigue haciendo lo mismo de siempre. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por sus comentarios y justamente ese es un poco lo que nos están pidiendo en las redes sociales. Nos dicen, bueno, parecería que lo están justificando y ahorita en este sondeo que estamos viendo nos dicen, pues tal vez tendrían que aumentar las penas, que de veras no lo volvieran a hacer. O sea, es como este común, ¿no? A mí me gustaría que eso se los pongo sobre la mesa para que ahorita lo retomen y bueno, nos quedamos con esta chica que le pasó todo esto y a mí me gustaría preguntarte como para cerrar tu testimonio, ¿cuál crees que fue la diferencia entre tú y tus compañeros? ¿Tú eras la única mujer o había otras mujeres a las que también metieron a Santa Marta? No, de hecho habían otras mujeres, pero yo era la única mayor de edad. Yo me fui solita. De hecho nos dieron el papel de libre por falta de pruebas, pero la única recomendación que fue que tomáramos un instituto para rehabilitación. Porque cuando nos detuvieron nos encontraron droga y pues sí se buscó. De hecho yo por parte de mi mamá yo me alejé de ellos porque pues por obvias razones había tenido muchos problemas y pues lo buscamos y buscamos una clínica. De hecho es en la clínica donde sigo yendo
tomo terapia, se llama Clínica Vencer. La verdad me ha ayudado mucho. Muchísimas gracias. Que sí ha costado trabajo, pero vale la pena. Y bueno, 2 mitos que están aquí, ¿no? Uno que parecería, muchísimas gracias por tu testimonio, uno que parecería que, bueno, siempre está involucrada la droga y nos vas a comentar si sí o si no. Bueno, es correcto. ¿no? Y otro, bueno, pues esto de las mujeres, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? Si nos pueden decir. Claro. De hecho, en un tuit que nos comentaba Sandy, mencionaban también el asunto de si en realidad los adolescentes cometen o no delitos cuando están bajo el influjo de sustancias tóxicas. En ese sentido, hay un estudio por parte de la Dirección Ejecutiva de Tratamiento de Adolescentes que permitió evidenciar que el 80% de los adolescentes sí manifiestan haber probado, por lo menos de forma experimental, en una ocasión, cualquier tipo de sustancia tóxica. Pero hay una gran diferencia entre ello y que en otra investigación que pudimos haber estado realizando junto con el CONADIC nos permitió evidenciar que era una cantidad menor al 15% de jóvenes que bajo el influjo de sustancias tóxicas, llámese cualquier tipo de droga o de alcohol, habían cometido el comportamiento delictivo. Entonces, o sea, que creo que hay que deconstruir ese mito de pensar que los adolescentes cometen delitos bajo el influjo de sustancias tóxicas. No es así, no se confirma. Muchísimas gracias, Mónica. Entonces, bueno, decías, es completamente diferente entre hombres y mujeres. Sí, yo quiero decir 2 cosas. De entrada, quiero aclarar, en México tenemos 250,000 personas en prisión, de las cuales solamente el 5% son mujeres. Con adolescentes es lo mismo. De todos los adolescentes que tenemos en conflicto con la ley, solamente el 3, 4, 5% son mujeres. El rol de género y de la cultura en cuanto a la delincuencia es muy distinto. Sin embargo, sí ha subido mucho últimamente, en los últimos años, el rol de mujeres. Y el tratamiento de mujeres ha sido muy distinto. Yo tengo una anécdota que me gusta contar mucho porque en la Casa de Medio Camino aceptamos a mujeres y a hombres, y las únicas 2 bajas que hemos tenido han sido de mujeres. Culturalmente, las mujeres en nuestro país buscan enamorarse del delincuente. Yo quiero al el fregón del barrio, al no sé qué. Yo no conozco yo tengo especialidad en materia de secuestro y lo que siempre he dicho es, yo no conozco a la líder de la banda de secuestradores. Bueno fuera que conociera a la mujer líder, pero no, la mujer siempre tiene un rol adjunto. El 70% de las mujeres que están en prisión están como causa jurídica, no quiere decir que lo hicieron por un hombre, pero su causa jurídica, la persona con la cual ingresaron al reclusorio es un hombre también. Entonces el tratamiento con mujeres tiene mucho que ver con una cuestión de empoderamiento de la mujer, de generar una cultura donde sepamos que la mujer es capaz, tiene las mismas capacidades que el hombre para ser alguien en la vida. El trabajo que hacemos desde la Casa de Medio Camino es mucho de, bueno, a ver, no vas a delinquir, necesitas dinero, entonces hay que ponerte una plataforma laboral para que tú trabajes. La mujer le falta esa parte de decir, yo quiero salir por mis pantalones solita adelante, y acaban enamorándose otra vez del que trae los tenis, ¿no?, de marca en el barrio, y acaban siendo... Y así lo dicen. Yo cuando voy a trabajar con ellas a Santa Marta una vez a la semana, siempre me dicen como, es que aquí todas somos unas... ¿no? Para no decir la grosería, porque caímos aquí por culpa de un hombre. Sí, por nuestra culpa, pero no fue algo como consciente de nosotras. Entonces es muy distinta la realidad delictiva que tiene. Pero digamos que la sanción es la misma. Sí, la ley es idéntica. igual. ¿O es peor? ¿Se aplica igual o no? Bueno, en términos generales es la misma. Sin embargo, se va a establecer, como se señalaba anteriormente, la sanción en la medida del delito cometido. Si una mujer se roba unos lentes de una tienda de autoservicio, va a ser muy similar la sanción si un hombre se roba los mismos lentes de una tienda de autoservicio. ¿Va a ser similar o es igual? Igual. Sin embargo, ya al momento de aplicarse la medida hay que poner una distinción. Ok, te voy a poner esta medida, pero ¿cómo la voy a llevar? Voy a atender a tu circunstancia. En el caso puede ser que la mujer diga, bueno, yo quiero estudiar, o yo quiero, y el varón diga, yo quiero que me enseñen un oficio. Pues entonces a lo mejor en adolescentes pudiera ser algunas diferencias. Yo ahí no estoy de acuerdo, pero creo que no se aplica como tal. No tengo el gusto de conocer antes de hoy al juez, entonces no estoy personalizando ni mucho menos, pero en general en México
yo tengo una de las chavas mujeres que tengo en mi casa de medio camino, está por matar a su hijo. Ella fue violada, tuvo un bebé, tiene el bebé en la madrugada, no se da cuenta, tuvo 2 periodos, no se da cuenta que estaba embarazada, sube mínimo de peso, sube 5 kilos de peso, y al momento de taparle la boca al niño porque empezó a llorar y por el miedo de lo que eso iba a generar en su casa, el niño se asfixia y muere. Le echaron la medida máxima. Sobre ese tema yo quisiera agregar... Nada más, déjame terminar. Gracias. Y agregando, en una comparación con adultas, yo tengo una mujer, Alejandra, en Santa Marta, Catitla, que está por matar a su esposo porque defiende a ella la maltrataban, el esposo quiere violar a la hija menor, quiere maltratar a la hija menor y ella se le va y lo mata, tiene 67 años de sentencia. Hay un factor que no se está contemplando, que es la medida en la sentencia de género, y eso es muy importante. En Estados Unidos a esta mujer la habían declarado como temporalmente fuera de sí, ¿no? The temporary insanity. Aquí en México eso a veces no se toma, entonces falta mucha capacitación en materia de género. Yo ahí haría una distinción. Tanto en adultos como en adolescentes, la misma ley acota cuáles son los elementos que debe considerar un juez en su sentencia para imponer una sanción. Entonces, dentro de esos factores, primero va a tener que considerar el delito, la naturaleza del delito, la forma de comisión, si tiene agravantes, si es doloso, si es culposo, es decir, por imprudencia. Entonces, tiene que ver todos esos factores y si alguna circunstancia personal influyó para cometer el delito. Y en materia de adolescentes también se ven esos factores, pero también se adicionan cuál factor puede influir para ponerle una medida u otra. En ese caso, en cada sentencia está perfectamente establecido. Ahora, cuando yo señalaba que es la misma sanción, si se robó X objeto, le van a imponer una medida sancionadora quizá de 6 meses. Esa medida, o de 4 meses, dependiendo del procedimiento. Si esa medida se le impone a un hombre o a una mujer, es indistinto. Pero la manera en que se va a aplicar, la medida de tratamiento, si le queremos llamar, ahí sí puede cambiar. Ahora, el juez de ejecución, en este caso, es mi función, ver cuál es la medida que le está funcionando o que le puede funcionar. A cada persona en particular. A cada persona, es decir, si es una medida de internamiento, porque el delito fue grave, bueno, ver qué medidas le van a aplicar en su internamiento, pero si es en externación, porque es un delito no grave, ¿qué le beneficia? Ir a la escuela, vigilancia familiar, capacitación para el trabajo, y acudir a un centro de desintoxicación. Claro. Esas son particulares, pero dentro del mismo tiempo que se le pondría a un hombre que a una mujer. Que a una mujer. Yo no quisiera perdón, pero es que necesito retomar a otra persona que está aquí del público. Tenemos a otro jovencito. Adelante, por favor. Cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó contigo. Bueno, si te acercas un poco más al micrófono, por favor. Pues yo empecé a robar desde pequeño. ¿Qué edad tienes hoy? 17 años. ¿17? ¿Y empezaste a robar a qué edad? Es como desde los 6, 7 años. ¿Qué cosas robabas? De la tienda robaba galletas por la falta de pues la carencia económica en mi casa. Me robaba las galletas y conforme fui creciendo, esos robos me ocasionaban adrenalina, euforia. Entonces, pues empecé a robar cosas más grandes y terminé conociendo a la pandilla ahí de la colonia. Entonces estas personas se drogaban y comencé a drogarme. Entonces fue cuando me ofrecieron el de vender droga con ellos. Y por lo mismo de que en mi casa había carencia económica y eso de ver al chavo rico de la colonia que carga tenis así de marca, que carga buena ropa, entonces me daba envidia en cierto punto. Entonces fue cuando acepté. Claro. Oye, ¿y al haber aceptado qué consecuencias tuvo para ti? Me metí en problemas, empezaron pues, tuve creo muy mala fama, entonces empezaron a buscar a todas las personas con las que yo andaba, pues mataron a varios de mis amigos.
un cartel de ese mismo lugar. Ah, ok. Empezaron a buscarlos y ¿qué fue lo que sucedió? Empezaron a matar a varios de mis amigos, entonces pues me aterró eso, pero yo seguía con las ganas de querer dinero, de querer salir de la pobreza, y yo seguí en ese lugar y seguí consumiendo drogas. Entonces pues yo no reaccioné hasta que mataron a mi mejor amigo, pues, a mi lado casi. Entonces, pues, eso fue lo que ocurrió conmigo. ¿A qué le llamas que reaccionaste? O sea, ¿tú estuviste internado en algún lugar o te saliste ya de ese ambiente, pero nunca te cacharon, digamos, nunca te encontraron haciendo un delito, cometiendo uno de los delitos que cometías? Pues en una ocasión estuve a punto, más bien dicho, de que me agarraran. Pues corrí demasiado, me escondí abajo de una camioneta y no me agarraron. Pero entonces todo ese ambiente pues sí me dejó traumado en cierto punto, porque así viví cosas que yo nunca... ¿Hasta hace cuánto te separaste de ese grupo? Más o menos hace un año y medio. ¿Quién te está apoyando para poder estar lejos de ellos? Mi familia y yo. ¿Les dijiste a tus familias lo que estaba sucediendo? Sí, y pues también con el problema de la droga pues terminé en un grupo. Ok, muchísimas gracias. Gracias por platicarnos tu historia. Bueno, pues impresionante también escuchar de viva voz que nos diga, bueno, pues yo lo que quería era salir de la pobreza, ¿no? Estaba robando para salir y tener los tenis famosos. Nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Vamos a presentarle a las personas que desafortunadamente han desaparecido, que se encuentran lejos de sus hogares, y le pido que por favor vea bien las imágenes. Si tiene cualquier información que pueda ayudar a que se reúnan, que se encuentren nuevamente con su familia, no dude en comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. La primera fotografía es de Ángel O. Pánfilo Escamilla Isidro, quien se extravió en la segunda cerrada de Cipreses, manzana 207, lote 54, en la segunda ampliación Santiago Acahualtepec, en la delegación Iztapalapa, esto el 2 de enero de este año. Es el señor Ángel O. Pánfilo Escamilla Isidro. Vamos ahora a mostrarle una segunda fotografía, preste mucha atención, a Joel Martínez Núñez, quien se extravió en Apaseo El Grande, en Guanajuato. Esto el pasado 8 de octubre, es la información que tenemos de Joel Martínez Núñez. Este año, 8 de octubre del 2005, fue que él, del 2015, perdón, ya estoy con unos años de menos, pero bueno, ahí está la foto. Y vamos a ver ahora una nueva fotografía. Le muestro a Ricardo Omar Arteaga Pineda, quien se extravió en carretera Laredo Reynosa, en Tamaulipas. Esto desde el 14 de marzo del 2011. Preste mucha atención en su foto porque probablemente haya cambiado un poco, pero si usted tiene cualquier información, por mínima que ésta sea, puede ayudar a estas personas. Y por último, vamos a ver a Ignacio Pompa Rodríguez, quien se extravió en Quinta Cerrada, número 52, esto en la colonia San Francisco, Culhuacán, de la delegación Coyoacán, el pasado 7 de noviembre del 2015, apenas, así que probablemente se encuentre todavía por la zona. Es Ignacio Pompa Rodríguez. Muchísimas gracias por su atención para esto, y vamos ahora a ver una cápsula y continuamos con nuestro tema del día de hoy. El Estado tiene una carga de actividades que actúa de una manera reactiva más que preventiva. Siempre cuando sucede algo hay que modificar la ley, hay que crear nuevas cárceles, hay que hacer esto. Eso es un problema muy grave. El Estado quizá lo que podría o lo que debería hacer es tener esta información de primera mano de cuáles son los factores que generan violencia y criminalidad, para que de esa manera el Estado pueda desarrollar políticas informativas de prevención. No se requiere mucho, pero desafortunadamente nuestro Estado en México, y cuando digo Estado me refiero a aparato de gobierno, no partidista, sino en general la cultura estatal,
está basada en un control social del crimen con la represión de la prisión, no con la prevención del crimen. Entonces el Estado tiene una tarea, sí, no nos tiene que educar el Estado no nos tiene que educar, pero sí al menos tiene que generar políticas de información de prevención. Y este caso que ocurrió en Chihuahua debe de mover a todos los 3 órdenes de gobierno a tomar en cuenta que esos jóvenes, esos niños que trajimos, posiblemente pueden ser víctimas y pasar muy rápidamente de víctimas a victimarios. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, Moni, tú querías hacer algunos comentarios con respecto al tema. Adelante, por favor. Bueno, ya creo que solo para cerrar, por cuanto hace a la mirada de la figura de la mujer delincuente, la adolescente delincuente, solo me gustaría acotar que tenemos ya una investigación bastante sólida y seria que nos ha regalado la doctora Elena Saola. Se llama El delito de ser mujer, y en esta obra nos permite analizar diferentes factores, entre ellos la mirada desde una perspectiva de género con la cual se criminaliza a la joven o la adulta mujer que se atreve a contrariar las leyes. Y entonces en ese sentido es lamentable cómo desde los medios de comunicación, a veces en el cintillo de los periódicos aparece este caso, por ejemplo, que planteabas, compañera, aquella mujer que mató a su hijo, le ponen hiena, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ahí la mirada del Ministerio Público, incluso hasta el juzgador, quien en ocasiones de forma diferenciada dicta sentencias más elevadas, cuando la realidad de las cosas es que debería de ser equitativa la sanción. O sea, sí los estudios dicen que son más castigadas las mujeres, más severamente castigadas. Así es. Y ahora tampoco nos dicen que no muchas llegan. Y estabas comentando, Mónica, que ahí hay algo que sucede entre que cometen el delito y llegan al Ministerio Público. Es vergonzoso citarlo, y digo vergonzoso porque pertenecemos a esta sociedad, y lo que nosotros llegamos a escuchar cuando en su oportunidad estuvimos en la agencia 57 del Ministerio Público, al preguntarles a los jóvenes por qué no llegan, si en los mismos hechos estaban hombres y mujeres, ¿por qué las chicas no fueron remitidas? Y entonces la respuesta de los adolescentes es que las chicas pasan su cuota. Cuando yo escucho esto es, ¿qué debo yo entender porque pasan su cuota? Y entonces los chavos lo manifiestan así de forma tan abierta, es, doctorcita, pues es que las chavas sí se acuestan con el policía y entonces solo a nosotros nos remiten, a ellas no, porque pasaron su cuota. Esto es vergonzoso. Yo creo que de verdad vergonzoso. Hay que hacer un pronunciamiento, un señalamiento en cuanto a la capacitación, la sensibilización del policía, de los elementos de seguridad pública, porque esto no puede seguir ocurriendo. No, bueno, eso es un delito, ¿no? Porque están teniendo relaciones sexuales con menores de edad. Hablando de delito, un delito grave. Hoy tenemos... Precisamente de eso nos habla el público, porque nos dicen, pero ¿de qué hablan si los castigos no, o las leyes no se aplican, los castigos no son suficientes, no se cumple empezando por la autoridad? Estamos recibiendo muchísimas llamadas. Me gustaría leerles rápido algunas. Patricia Hernández dice, estoy de acuerdo en que los chicos necesitan una orientación, pero también estoy de acuerdo que deben ser castigados conforme la ley, porque algunos no se tientan el corazón para hacer daño. También nos dice Aurelio que la problemática radica en la educación que se les da a los jóvenes. Se habla mucho también de la familia. Un anónimo nos dice, hay un grupo de jóvenes que se dedican a tomar, a drogarse y a hacer escándalo. Ellos están armados. Se ha solicitado el apoyo de la policía y se han venido, pero los padres de los muchachos salen a defenderlos. Este viernes dice que se armó una balacera y, bueno, pregunta qué podemos hacer al respecto, porque son los mismos padres los que a veces están defendiendo a los hijos. Y María Elena nos dice, nosotros somos abuelos y resulta que vivía aquí mi nieto, hasta que un día nos hizo un robo. Estamos hablando de bastante dinero y entonces lo que hicimos fue correrlo. Pero ahora resulta que su mamá, en lugar de investigar algo, es cómplice silenciosa de él, por lo que quisiera ver qué consejo me pueden dar o alguna orientación en este sentido. El joven tiene 19 años. Entonces, pues muchas llamadas están hablando de qué está pasando al interior de la familia, y también nuestros testimonios pues nos pueden platicar de eso, Cris, porque ahí no se puede excluir, ¿no? de lo que está sucediendo. Sí, comentarios impresionantes. Y bueno, tenemos aquí en el público a otra persona. Adelante, gracias por estar aquí.
Buenos días. La verdad es que yo al empezar a juntarme con pandillas y empezar el consumo de drogas, pues me empecé a meter en problemas de robo. Oye, ¿por qué empezaste a juntarte con estas personas? ¿Qué pasaba en tu familia? Pues es que yo sentía que no pertenecía ahí porque pues como mi padre era alcohólico, pues yo lo empezaba a ver y pues quería ser más que él. Y pues me empecé a meter en eso y empecé a robar. Al principio... ¿tú pensabas que robando ibas a ser diferente a tu papá? Sí. Que tu papá es alcohólico. Sí. Y ya de ahí pues empecé a robar así cosas pues no muy grandes, sino celulares, atraucentes como se les llama. Ajá. Y al empezar pues más a consumir más, pues yo empecé a... Bueno, ellos me empezaron a meter más ideas a la cabeza. O sea, tú robabas para poder consumir la droga. Sí, con eso de esa manera la comprabas. Sí. ¿Y hubo algún momento en el que te cacharon? Sí, la verdad es que cuando empecé a robar tiendas, así Oxxos y ese tipo de cosas, pues me agarraron. La policía pues tuve problemas con la autoridad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Me metieron a un tutelar para menores, estuve 22 días ahí adentro. ¿Y qué fue lo que viviste adentro del tutelar? Pues sí se viven experiencias pues feas, ¿no? Porque la verdad es que hay maltratos y... ¿Qué tipo de maltratos viviste? Pues la verdad es que no eran pues así de que me hicieran cosas, sino que pues cada vez había peleas así. Pues me empezaba a pelear con los de ahí o los policías de ahí pues me maltrataban. Cuando saliste de ahí, ¿qué fue lo que hiciste una vez fuera de ahí? Pues yo seguí consumiendo y seguía con los mismos amigos que tenía y... Ya ¿Esto hace cuánto fue? Hace como unos 7 meses. 7 meses. Sí. ¿Tienes 7 meses de haber salido? Y ya ahorita de ahí empecé a consumir y pues quise buscar una ayuda, que fue meterme a un centro de rehabilitación, que es la Perla Mexicana. Y la verdad es que pues sí me ayudó porque... ¿Hace cuánto que buscaste ayuda? Hace como 4 meses. Ok. Y pues me ayudaron porque pues el día que salí pues ya había más relación en mi familia, ya convivía con ellos, había más comunicación y pues ya me sentía parte de ahí, ya no había los mismos problemas que antes. Ok, muchísimas gracias, gracias por tu comentario. ¿Cómo le hacen para reintegrar a la familia, o sea, que la familia pues entienda y participe y haga algo cuando uno de sus miembros pues infringió la ley? Mira, al centro de internamiento que le llamamos comunidades, en el Distrito Federal existen, como ya decía Saskia, la más importante es la que se llama San Fernando, que es la comunidad de tratamiento para adolescentes. Pero hay otras 5 comunidades con menor población, pero que tienen internados a adolescentes, y una de ellas es de mujeres. Pues bien, en esas comunidades se les brindan una serie de terapias, y dentro de esas terapias está la terapia individual y también la terapia familiar. En la terapia familiar llaman a la familia y empiezan a trabajar con ellos y el adolescente para restablecer algunos problemas de comunicación, problemas de conflictos que nunca resolvieron. Y de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿qué tan posible es esto? Porque una de las cosas que Mónica comentaba en la encuesta dice que justamente la familia disfuncional es una de las razones, no es la única, por la cual ellos cometen los delitos o se acercan a estos grupos que los introducen a esto de los delitos. Entonces, ¿qué tanto la familia está dispuesta de veras a ir a las pláticas, a ir a las terapias? Mucho. ¿Sí? Yo podría decir, bueno, hay casos en que la familia se olvida, pero generalmente, a diferencia otra vez del adulto, en adolescentes sí la familia acude, sí se preocupa. Pero creo sí que va. también agregando justamente esto, y lo parto desde los adolescentes que yo tengo en la casa de Medio Camino, yo creo que tenemos un 50-50 que tenemos el apoyo familiar. Parte del trabajo que se tienen que hacer con delitos graves, con chavos que tienen delitos graves, es
aunque no tengas el apoyo familiar, porque la realidad es que muchos de estos adolescentes, sus causas jurídicas en materia de secuestro en especial son sus padres también. Entonces, cuando él tiene una sentencia de 5 años y mamá tiene una de 90 y papá una de 110 por el mismo delito, entonces tú tienes que empezar a trabajar con ese adolescente en decirle, lo siento, esta es tu realidad, mamá y papá no van a salir ahorita de la cárcel o no tienes el apoyo de mamá y papá por X o Y razón y tienes que trabajar desde tu persona, que es un poco lo que decían todas las personas, dejemos de justificarlos por las familias. Sí, pero no, pero lo que sí es, hay que trabajar con el adolescente desde su realidad y cada caso de una forma muy individualizada. Claro, Sandy, querías leer. Es que, sí, mira, nos dice María Luisa Calvo, creo que los padres son los que tienen la culpa principalmente de lo que hacen los hijos. ¿Por qué no los educan desde chicos? Cuando son adolescentes comienzan a ser jóvenes y les permiten hacer cuanta cosa quieren. Entonces, bueno, por un lado, ella sí dice que los padres son responsables de que sean flojos, de que no quieran trabajar. Por otro lado, dicen, ¿hasta dónde vamos a culpar a los padres por los actos de los hijos? ¿No? Acá dice Magdalena García, detrás de estos adolescentes hay adultos que los impulsan a cometer delitos porque como son adolescentes no les aplica la ley. Yo entiendo que también hay bandas o hay pandillas en donde un adulto, nos han escrito, en donde un adulto toma a algunos chicos para delinquir, ¿no? Aprovecha, los malinfluencia, si se puede decir así. Por otro lado, Mauro Cruz nos dice, la culpa es de los padres, ya que hemos descuidado las reglas de la casa. Muchas llamadas en este sentido, ¿no? De que los padres tenemos que tomar las riendas de la educación de nuestros hijos. Ahí nos dice Surima, los niños deben ir acompañados en la formación escolar por sus papás desde el kinder. Deberían estar obligados los padres a participar de esto y no restando la autoridad al maestro, porque también hay otras llamadas que nos dicen que ahora es decirle a los maestros que ellos tienen la responsabilidad de la educación de los hijos y que los padres están olvidando de la parte tan importante que hay que hacer en casa. Se hacen como a un lado, ¿no, Sandy? A ver, Moni, tú querías hacer un comentario a lo que Sandra nos está leyendo. Claro, es que todos estos comentarios son más que ciertos. Ha venido ocurriendo en este fenómeno de la modernización de las familias que invariablemente hay como mayor permisividad. La internalización del concepto de la figura de autoridad se va perdiendo. Y se va perdiendo no solo al interior de la familia, sino también en el ámbito escolar, donde en algunos colegios incluso se permite que a la Miss o a la docente le hablen de tú. Es importante poder establecer estas normas, valores, reglas que finalmente podrían estar siendo en otro momento un freno inhibitorio frente a la posibilidad de cuando llegan estas bandas, estas personas que ofrecen la posibilidad de delinquir, finalmente ese adolescente podría tener mejores elementos de criterio para poder decir no, y no por una moralina que finalmente me ha sido introyectada desde la familia. Incluso Leñero ha realizado una investigación muy interesante justo en relación al comentario del testimonio que nos ofrecía el joven que está aquí en el auditorio, porque cuando él nos comparte la experiencia de la figura paterna, corresponde con esta investigación de Leñero que dice que la figura del padre invariablemente no es una figura positiva. Claro, hoy no podemos decir del todo que los padres, hablando de los varones, no se involucran en la educación de los hijos. Cada vez tenemos más en el ejercicio de las nuevas paternidades, masculinidades, varones, padres que están involucrándose. Y entonces ahí la invitación también es para que esas figuras de autoridad y el padre se involucre en la educación y crianza de los hijos. Y un poco esto que dices, que no se olviden que son las figuras a seguir, ¿no? Que de repente pues se convierten en disque amigos y entonces se pierde esta distinción que es importantísima. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza, por seguirnos, por seguir el tema del día de hoy. Y por lo mismo lo invito a que mañana no se pierda el programa, el título Dignidad y Salud Mental. En nuestro país se estigmatiza a las personas que sufren o que padecen alguna enfermedad mental
Por lo mismo, no se habla de ello por miedo, hay mucha ignorancia al respecto y bueno, pues lo invitamos a que esto no sea una razón para que estas personas terminen maltratadas por otras, por sus mismos familiares, olvidados y abandonados en algunos casos. Mañana se va a analizar este tema, si tiene algo que compartirnos, si quiere participar, no se lo pierda, dignidad y salud mental. Y la próxima semana lo invito a que participe, le voy a hacer una pregunta. ¿Pueden nuestros hijos hacerse adictos al Internet o será más bien la falta de un proyecto de vida la que hace que tantos niños y jóvenes pasen alrededor de 6 horas al día frente al Internet, frente a algún aparato celular, televisión, tableta? Si usted está viviendo esto con su hijo el día de hoy, si usted como adulto también lo está viviendo, compártalo. Y esto es para la próxima semana, uso exclusivo de Internet en la familia. Vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy. En el caso de adolescentes no llamamos castigo a la consecuencia, al delito. ¿Cómo se le llama? Le llamamos medida sancionadora. Una medida sancionadora se pretende un fin de reincorporación social, un fin de reincorporación también familiar. Un reclusorio de entrada tiene sentencias mucho más altas. Esa es una de las grandes diferencias que hay entre reclusión y centros de tratamiento, es que los contienen en los centros de tratamiento. Cuando salen es agarrarlos y que sigan sabiendo que están contenidos y que pertenecen a algo fuera de la delincuencia. Claro. El factor de reincidencia que tienen las personas que vuelven a cometer delitos es por culpa. Es, si yo ya soy un delincuente, ¿por qué voy a dejar de serlo? Son hijos de familia, son nuestra juventud, son nuestros niños, si se quiere decir de una manera. Y no vamos a cerrar el libro de una persona a los 16, 17 años, a los 15, no. Los medios de comunicación, el tipo de canciones, los pares con los que estos jóvenes se vinculan y que efectivamente les coloca en una situación de riesgo. Los jóvenes hoy piensan que necesitan tener los tenis de marca, los artículos que finalmente el propio consumismo les ha favorecido. El delito que más puntúa es el de robo con violencia. Solamente el 3, 4, 5% son mujeres. El rol de género y de la cultura en cuanto a la delincuencia es muy distinto. Siempre la falta de educación es por falta de recursos y pues sí, eso lleva como a los jóvenes a ser infractores y al final no tienen esa educación, no tienen dinero para ir a la escuela. Pues porque no le ponen atención, no se preocupan en lo que está haciendo, nada más le avientan el teléfono y la tablet para que se entretenga, pero no se preocupa, no hay comunicación en su casa. Pues muchas veces porque los ayudan y los solapan. Entonces, aunque el niño se quiera regenerar, tiene el apoyo de los padres que lo están solapando, pues no pueden hacer nada. Definitivamente al 100%, si una familia no le da los valores desde pequeñito, ya es como que de grande va a ser un delincuente. Yo siempre he pensado que los valores familiares son muy importantes en este tipo de cosas. El descuido también de los padres en sí ante los hijos es muy, pero muy de suma importancia. Demasiado influye la familia. Sí, porque uno es el mejor maestro de los hijos, porque ellos están todo el tiempo con la mamá, más que nada. Como decía antes, en todos los aspectos, yo creo que la familia, los padres y el resto, ¿no? Tíos, abuelos, o sea, tienen que estar ahí. Yo creo que es el simple reflejo de una sociedad, ¿no? La juventud y la educación que se le da, no solamente en la escuela, pero también en la casa. Mira, tenemos un comentario interesante, bueno, muchos, todos lo son, por supuesto, pero destaca este de Héctor Praga que nos dice: felicitar al programa, sin embargo, están hablando de la parte mínima, pues existe una gran cantidad de adolescentes que no solamente infringen la ley, sino lo legítimo, el que empieza por hacer pequeños actos, ocasionalmente, tanto con familiares, aún con amigos. Dice, por ejemplo, el que mienta, el que casi siempre vaya en contra de todo y de todos, que no cumplan con acuerdos. Esa es la gran cantidad de gente que así empieza y para ahí se sigue con todo lo demás. Dice, ese es el principal problema. No es que esté preso o que haga y que no haga, sino el simple hecho de que empiecen a hacer pequeños actos y que esté creciendo en maldad la gente. El mismo sistema, de alguna forma, obliga a uno a influir sobre sus iniciaciones y o conductas.
Es para reflexionar, es cierto, desde casa las pequeñas acciones pues pueden hacer la diferencia. Claro, eso hace toda la diferencia. Y bueno, por aquí tenemos a Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, ¿cómo estás, Cris? Muy Bien. buenos días. Gracias por estar aquí. Y bueno, Muchas tú nos gracias. vienes a platicar de un centro. Así, efectivamente. Nosotros en Clínica Vencer hemos recibido a adolescentes en situación de riesgo, que muchos de ellos han tenido conflictos con la ley. Pero con nosotros la diferencia es de que ya han llegado en el consumo. Las estadísticas en la actualidad nos dicen que el consumo es de 12 años y medio del inicio de las drogas. Nosotros nos damos cuenta que ya tenemos consumidores de 8, 9 y hasta 10 años. Entonces lo que estamos haciendo es dar prevención a través de un sistema multifactorial en Clínica Vencer, en donde estamos llevando diferentes tipos de terapias, como terapia gestal, cognitivo-conductual, terapia psicoanalítica, desarrollo humano. Y con eso estamos llevando a estimular a los jóvenes a cambiarlos de un ambiente. ¿Y cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Tenemos una página web, es www.venceradicciones.com, y voy a dar un teléfono que es el 5744-2748. Te lo repito, 5744-2748. Y de todas maneras, seguramente nosotros lo tendremos en pantalla. De hecho, mira, ahorita está ahí en pantalla. Y aparte también, si ustedes llaman por teléfono, ya saben que les podemos dar todos los datos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Sandy, adelante. Silvia Sánchez nos dice, mi opinión es que cuando empiezan a responsabilizarse los padres por los niños menores de edad, pienso que hasta entonces va a cambiar todo, porque la familia, en sí los padres, son quienes tienen la principal responsabilidad con los niños, dice. Si la familia empezara por verdaderamente preocuparse por sus hijos, no habría tantos jóvenes en las cárceles y haciendo tantas fechorías. Entonces ella dice que es importante resaltar que la educación es fundamental. Y Laura Venegas nos dice, para mí un delito que lo comenta tanto un mayor de edad como un hombre, un menor debe castigarse en la misma forma, debería considerarse la edad cuando cuando un niño no tiene la misma madurez. Margarita Tejada quisiera los datos, nos pide unos datos que se los vamos a proporcionar. Patricia Hernández, estoy de acuerdo que los chicos necesitan una orientación, pero también estoy de acuerdo en que deben ser castigados conforme a la ley, porque algunos no se tientan el corazón. Y acá nos dicen algo parecido, es que hay diferentes posturas, ¿no? Algunos que sí dicen que deberían de, si actúan como adultos, ser sancionados como adultos. Claro. Entonces ahí está pues la principal polémica. ¿Por qué el gobierno no hace nada porque las cárceles estén mejor? Se pregunta un anónimo. Por favor, Héctor Praga, felicitarlos por el programa. Dice que el principal tema empieza en casa, empieza en la familia. Un anónimo dice, ojalá hicieran una ley donde se castigue a los padres varones por no hacerse responsables de sus hijos y dejar a las mamás solas con ellos. Hay mucha madre soltera y dice que estas mamás tienen que salir a trabajar y en su opinión por eso la sociedad está como está. A ver, Moni, tú querías hacer un comentario. Sí, en realidad me parece más que importante uno de los señalamientos que realiza Sandy me preocupa. Hace un par de días nos hemos visto sorprendidos por el hecho de que en la Cámara de Diputados se asignó un presupuesto cero para la implementación de la nueva Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel federal. Esto es vergonzoso. ¿Cómo vamos a implementar el nuevo sistema de protección a la infancia y que efectivamente el gobierno tiene una obligación de haber asignado un presupuesto? Y bueno, pues parece ser que a nuestros legisladores se les olvidó que requería presupuesto para la implementación de esa ley. Ahora, otro comentario más con relación a este tema de la familia, y hay como propuestas en contrario. Yo creo que cuando no estamos tratando de justificar el comportamiento de los adolescentes que se colocan en conflicto con la ley penal, es simplemente comprenderlo, porque es un fenómeno multicausal
hay una fenomenología que finalmente está llevando a que los adolescentes se coloquen en ese supuesto. Y claro, resulta más fácil para la sociedad, para las familias, criminalizar y decir sí, que los castiguen con todo el peso de la ley, cuando en realidad tendríamos que voltear la mirada a nosotros mismos como padres, como integrantes de esta sociedad. ¿Qué estamos haciendo? Claro, es mucho más fácil poder decir que se les castigue, no. Volteemos la mirada para poder saber qué estamos haciendo nosotros en casa. Claro, gracias, Moni. Tenemos un último testimonio. Adelante, por favor. Tú empezaste a delinquir a los 14 años. Sí, buenos días. Buenos Yo días. empecé a robar a los 14 años por querer consumir drogas. Ujú. Eh, ¿Qué tipo de cosas robabas? Yo, monederos, bolsas, todo tipo de cosas que pueda yo intercambiar por una sustancia, una cantidad y consumirla. ¿Durante cuánto tiempo lo hiciste? Durante aproximadamente como un año, pues sí, aproximadamente De los un año. 14 a los 15 años. De los 14 a los 15. ¿En algún momento alguien estuviste en alguno de estos centros? ¿Te cacharon? Sí, a mí me cacharon a los 15 años aproximadamente. Entro yo al tutelar igual y estuve ahí como unas 3 semanas. ¿Y cuál fue tu experiencia en el tutelar? Pues así, pues te peleas por todo. Pero fuera de esto, a las 3 semanas me hicieron un traslado a lo que es igual a la Perla Mexicana y ahí fue donde yo obtuve la mayor ayuda. Mi familia totalmente se apartó de mí, ya no vio por mí y hasta el día de hoy sigo en la Perla Mexicana, en donde pues igual me sale... Me apoyan a la escuela porque ahorita ya ¿Qué edad me tienes incorporé hoy? a la escuela. Ahorita ya tengo 20 años. O sea, que tienes ahí, ya llevas 5 años sí, ahí. 3 años, sí. 3 años. Sí, más o menos. Ujú. Por ahí así, Ok. de 5 años, más o menos. Muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio. Gracias por venir y platicárnoslos. Ya estamos al final del programa. Si quieren decir algo como de forma de conclusión. Sí, como bien decía la maestra Mónica, no se trata de justificar a los adolescentes. Por parte del gobierno y por parte de los jueces, lo que vemos es que el adolescente, para empezar, tiene que tener una experiencia de legalidad. Es decir, que lo que cometió tenga una consecuencia, un efecto, y un efecto que, si bien es una medida sancionadora, también ese efecto les sirva. Los adolescentes que están sujetos a la ley penal, al procedimiento penal, es de 12 años hasta antes de los 18 años. Pero si se le impusieron, digamos, por un delito grave, 5 años de internamiento, aun cuando lo haya cometido a los 17 años, tendrá que continuar con su internamiento más allá de los 18 años, pero en un centro de internamiento para adolescentes. Aunque ya haya cumplido la mayoría de edad. Aunque haya cumplido la mayoría de edad. Ya no lo trasladan ahora. Okay. No lo pasan a un reclusorio. A un reclusorio. Y se pretende, sí se puede cambiar la medida. Precisamente el artículo 21 constitucional fue reformado para que el juez de ejecución pudiera cambiar esa medida para lograr esos fines. La reincorporación social y familiar del adolescente y su formación integral como adolescente. Se pretende que ese adolescente resuelva, en la medida de lo posible, resuelva su problemática a efecto de que no vuelva a delinquir. Perfecto. Pero no se pretende estigmatizarlo todo. Claro. Para su vida. Sí, yo creo que eso es como muy importante, ¿no? Que no se estigmatice que para el resto de su vida ya es una persona que no tiene solución, digamos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartirnos. Adelante. Yo invitaría a la sociedad civil a que reflexionemos y si en verdad queremos que un cambio venga para un México mejor. El juez dijo algo, Martín dijo algo muy importante al principio de la sesión, que son la niñez y los jóvenes y el futuro de México. Si apostamos por una sanción de castigo y una medida de que se refundan en la cárcel y tenemos esa actitud, entonces no vamos a cambiar el México que necesitamos cambiar. Yo los invito a que antes de juzgar y antes de que
entendamos la historia, y no nada más de los adolescentes en conflicto con la ley, la persona que tenemos al lado, porque eso estoy seguro que nos va a hacer crecer como sociedad y crear un México muchísimo más seguro para todos. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Adelante, Mónica. Creo que ambas intervenciones de mis compañeros panelistas nos llevan a recordar justo que con esta modificación al nuevo sistema de protección para adolescentes tendríamos más que estar pensando en la protección integral, en un desarrollo armónico, pero sobre todo considerar el interés superior de la infancia. Yo quisiera también poner a consideración de la audiencia el que en el Instituto Reilete en este momento estamos ofreciendo sin costo la posibilidad de implementar justicia restaurativa para adolescentes que finalmente se han colocado en este conflicto con la ley penal. Estamos abiertos y los datos del Instituto Reilete están a sus órdenes en pantalla. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, por supuesto que tenemos todos los datos de los especialistas que están el día de hoy aquí y de todas las instituciones a las que las personas pueden acudir. Y bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Gracias por haber estado aquí. Gracias por compartirnos su experiencia en este tema tan difícil. Sandy, gracias. Muchísimas gracias. En las redes vamos a poner toda esta información también para que la sigan. Muchísimas gracias al público. Gracias a todos los que vinieron hoy a contarnos su historia. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias a todos los que hacen este programa posible, a la producción. Y bueno, recuerda que yo soy Cristina Jauregui, estamos en las redes sociales, búscame así como Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.